La primera de las ponencias que nos trae el profesor Miquel Canals, que es catedrático de Geología Marina en la Universidad de Barcelona y cuyo currículum, además, pueden encontrar todos en la bolsita que se ha dejado y que han recogido en la puerta. Hay un extracto tanto de la charla, la ponencia que se va a dar, Miquel Canals en este caso y el resto de ponentes, como un pequeño extracto de su currículum. Es decir, no voy a entrar en detalles del currículum extenso de Miquel Canals, que además, por dejarle también cuanto más tiempo mejor, estamos ya justo en la hora en la que debería empezar su ponencia. Yo voy a hacer un par de comentarios que tienen más que ver con aspectos que yo, en fin, he vivido, sobre todo por mi última experiencia en el Ministerio como gestor durante este periodo en el que he estado, en fin, con el trasiego de proyectos, de acciones complementarias. Y bueno, Miquel es de esas personas muy activas, que generan mucho esfuerzo, mucho trabajo por parte de la Administración, porque es un frecuente solicitante de proyectos, de acciones, de buques oceanográficos, como vamos a ver hoy. Es seguramente en los 5 años que yo he estado colaborando en el Ministerio quien más, en fin, proyectos más complejos ha pedido. Por ejemplo, con esa, en fin, nos pedía proyectos en los que a la vez tenía que haber un barco en el Mediterráneo y uno en el Cantábrico, y eso no es nada fácil desde el punto de vista de la coordinación en esta comisión que coordina todo el tema de la flota oceanográfica. Pero eso probablemente pone de manifiesto el alto nivel científico y el alto reconocimiento que no solo hay, digamos, en instancias nacionales, sino también internacionales, pues se tiene del profesor Canals. El hecho también, yo creo, la conferencia inaugural no solo es consecuencia de esa trayectoria y de ese peso, sino ha tenido sobre todo en la última etapa, yo creo, investigadora de su carrera, ha hecho un gran esfuerzo por hacer una investigación interdisciplinar. Y como veréis a lo largo de la ponencia, en el caso, sobre todo, del último proyecto, el proyecto Dos Mares, el proyecto del Plan Nacional, del que supongo que hablará algo, pues ahí se aúna la oceanografía física, la geología, en fin, nos va a presentar cómo se forman aguas profundas, influyen en zonas de cañones en el litoral de Cataluña, y cómo eso tiene efectos en fin, que han puesto de manifiesto de una manera muy clara, pues sobre el reclutamiento de organismos, como en este caso la gamba roja, ¿no? Entonces, yo creo que esa visión interdisciplinar pues también tiene un interés grande en una escuela doctoral que tiene también un abanico de enfoques como el que hemos estado destacando en las 2 o 3 intervenciones anteriores. Entonces, yo no, en fin, le cedo la palabra directamente a Miquel, le agradezco sinceramente el esfuerzo de venir, la respuesta positiva que nos dio desde el principio, y tiene la palabra Miquel Canals, cuando quiera. Muy bien, muchas gracias. ¿Se me oye? Sí, bien. Bueno, no sé, entonces estoy aquí castigado, ¿no? Esto es un castigo, por pedir demasiado. Bueno, bromas aparte, señor rector, autoridades académicas, Fidel, querido amigo, director de la escuela, otras autoridades, ponentes y audiencia en general. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias también a los organizadores por haberme invitado y sobre todo por la confianza que me dan, ¿eh? Entonces procuraremos estar a la altura. Y, por supuesto, bueno, pues estoy encantado de estar con todos ustedes hoy aquí. Vamos a hablar de luces en el abismo. Y hablando de luces, no sé si se podrían apagar estas de la parte frontal. Les propongo una inmersión. Y para esta inmersión les propongo el siguiente itinerario. Primero hablaremos muy brevemente, esto es el minutaje previsto, de los paisajes del abismo. Después hablaremos de los 3 tenores, la convección, las cascadas de aguas densas, con una referencia a las teleconexiones, y los temporales de levante. Y finalmente hablaremos del 4º tenor, que de algún modo pues somos todos nosotros, o sea, el hombre. Si hacen las cuentas verán que les da 34 minutos, me dijeron 35, esperemos que sobre uno. Los paisajes del abismo. Bueno, esta es una imagen general de la zona del Golfo de Valencia, Golfo de León, Baleares. Y bueno, es una muestra de estas imágenes, estos mapas, que desde hace ya unos años pues, podemos conseguir con una resolución comparable a los mejores mapas de tierra firme. Y eso lo podemos hacer a una escala pues, regional, subregional y también con muchísimo detalle. Un par de ejemplos, simplemente para entrar en materia. Esta es una imagen real, esto no es un dibujo de un artista, sino que son datos X y Z,
de batimetría de multihaz de uno de los cañones submarinos que hay en Cataluña, concretamente el cañón de la Fonera, y aquí en tierra pues ven los acantilados de la zona esta de la Costa Brava, Tamariu, Fornells, que quizá algunos de ustedes conozcan. Fíjense en la complejidad de la topografía submarina en este lugar concreto como en otros muchos. Otra imagen del mismo cañón de la Fonera, una vez más estos son datos del mundo real, y fíjense en esta vertiente del cañón, aquí tenemos el fondo del cañón, y aquí pues hay una auténtica red, una auténtica maraña de cárcavas con distintos órdenes, ¿no? De modo que podemos decir que la complejidad morfológica del fondo marino, contrariamente a lo que se pensaba hace no tanto tiempo, pues es tan elevada o incluso más que la que podemos encontrar en tierra firme. No me extenderé mucho más en el tema del relieve submarino, porque a medida que vaya avanzando en mi presentación, pues ya recurriré a otras imágenes del fondo marino en función de las necesidades. Esta es la diapositiva clave de lo que viene a continuación. Esto representa un corte del fondo marino, evidentemente muy simplificado, y esto es la columna de agua. Entonces lo que vemos también es algún componente atmosférico. Esto se aplica sobre todo al norte de Cataluña, pero también creo que lo podemos aplicar, por ejemplo, al Cantábrico y seguramente a otras muchas regiones del mundo. La idea es la que pone arriba: enfriamiento, mezcla, desplazamiento del agua superficial por acción del viento. Y si se desplaza el agua superficial, pues lógicamente la intermedia y la profunda también debe hacerlo. El factor atmosférico, el forzamiento atmosférico, son por una parte los vientos del norte, por otra parte los vientos que vienen del este. Los vientos del norte son unos vientos muy fríos, son unos vientos persistentes, a veces violentos, y lo que están haciendo es enfriar el agua superficial. Al enfriarla y favorecer su evaporación, lo que hacen es que esta agua pues, esté en desequilibrio de densidad y se hunda hacia el fondo en forma de cascadas de aguas densas. Y esas cascadas, como veremos más adelante, pues también tienen una serie de implicaciones bastante relevantes. Lógicamente, el viento no se detiene allí donde le parece al científico, sino que sigue soplando y alcanza, lógicamente, mar abierto. En ese lugar se produce otro fenómeno, también por enfriamiento de las aguas superficiales, que se llama convección de mar abierto. En definitiva, lo que hace es provocar el descenso de las aguas densificadas de superficie y una serie de movimientos verticales en forma de chimeneas que comunican la superficie con el fondo. También tenemos en la plataforma continental pues, pequeños movimientos de convección, y luego tenemos los vientos del este, los levantes. Estos vientos del este, por ejemplo, en toda la costa de Cataluña, la costa valenciana, en Baleares y en menor medida, pero también en Andalucía, son vientos húmedos. El viento ha soplado durante decenas, centenares de kilómetros por encima del mar, se ha cargado de humedad y, lógicamente, lo que hacen es empujar la superficie del mar, empujar el oleaje hacia tierra. En cambio, estos vientos fríos que vienen del norte provocan el temporal, empujando el mar, empujando las olas hacia mar abierto. Por tanto, tenemos una magnífica combinación de lo que los científicos llamamos forzamientos atmosféricos, de modo que, para simplificar y en plan coloquial, podríamos decir pues, que hay de tierra a mar, de mar a tierra y abajo y arriba y abajo. Es decir, se mueve en todas las direcciones. Vamos a empezar rápidamente con la convección. Estos tres mapas son prácticamente iguales, al menos por lo que se refiere a la geografía. En este simplemente hemos situado en estos puntos y en este otro estaciones de fondeo permanentes que tenemos instaladas junto con colegas franceses en toda esta zona del Mediterráneo. Y aquí tenemos una imagen que corresponde a 2008, 2009 y 2010. Y la mancha en colores, en distintos colores según el año, es la mancha que expresa a partir de imágenes de satélite la dimensión, las medidas de la zona afectada por estas chimeneas verticales, por esta convección. Vemos que esta mancha pues, ha ido siendo cada vez mayor en estos 3 años, de manera que alcanza las dimensiones máximas en el año 2010. 2010 fue un año, por tanto, de estos movimientos verticales, de esta convección muy importante. Además, aquí marcamos con un círculo esta zona de aquí, 2.475 metros de profundidad, que se llama el Observatorio Antares. ¿Pero qué tipo de observatorio es Antares? Pues es esto que están viendo aquí. Esto sí es una recreación artística. Se trata nada más y nada menos que de un telescopio de neutrinos. Los neutrinos son unas partículas que interesan particularmente pues, a los físicos interesados en estos temas.
Este telescopio Antares está formado por un conjunto de líneas, 12 en concreto, cada una tiene instrumentos a 25 niveles, en cada una, como digo, de estas líneas, y en cada nivel hay 3 fotomultiplicadores, de modo que si hacemos las cuentas nos da un total de 900 fotomultiplicadores. Además, este telescopio, que se aleja de la imagen clásica que uno tendría de un telescopio, tiene un sistema de cableado que le conecta directamente a una estación en tierra para recoger los datos en tiempo real. ¿Y qué se pretende con este telescopio? Pues se pretende detectar el paso de neutrinos a través de nuestro planeta, de modo que los neutrinos que entrarían más o menos por Nueva Zelanda o Australia cruzarían el planeta y saldrían al fondo del mar en esta zona del Mediterráneo donde está instalado este telescopio. Cuando los neutrinos cruzan, emiten otras partículas que se llaman muones y entonces esas van acompañadas de un destello luminoso. Entonces, estos telescopios se instalan en lugares muy oscuros, en lugares, por ejemplo, dentro de la masa de hielo de la Antártida o en lugares profundos del Mediterráneo. Pero aquí sucedió algo que en principio no estaba previsto y que más o menos es esto que van a ver ahora, espero, bueno, esto por impaciente. Vamos a verlo otra vez, le damos un segundito. Esto que ven ustedes, estas manchitas de colores, estos destellos, unas mayores, otras menores, esto es lo que llamamos bioluminiscencia. Es decir, son pequeños organismos, copépodos, medusas, otros organismos, los especialistas, y yo no lo soy, llegan a aproximar muy bien el tipo de organismo, la especie incluso que los ha generado, que están por ahí por el fondo ese oscuro, a priori oscuro del mar, fantástico para detectar neutrinos y muones. Lógicamente, ahí hay un pequeño problema, como ustedes ya pueden entrever, y aquí les voy a enseñar un registro único en el mundo, en el cual vamos a ver la bioluminiscencia, es decir, las emisiones de luz y algún otro parámetro en ese año 2010 en el telescopio de neutrinos Antares. Y concretamente hemos cogido el periodo de enero a julio, enero hasta julio. Vemos, en primer lugar, en azul, la medición de los destellos luminosos. Se le llama median range en kilohercios y vemos que, bueno, hay un perfil bastante plano hasta aproximadamente finales de marzo, primeros de abril. Y luego hay una serie de anomalías, de alteraciones. Pero lo más interesante es que estas anomalías están acompañadas de anomalías en la salinidad, aumenta la salinidad, de anomalías en la temperatura, aumenta ligeramente la temperatura y también de una cierta alteración de las corrientes. En definitiva, que ahí está sucediendo algo que excita la luz. Y ese algo no es otro que unas aguas más salinas, ligeramente más calientes que las que estaban a casi 2.500 metros y a una mayor velocidad. Y entonces, esos pequeños organismos pues, se excitan también. Es decir, cuando bajan estas aguas desde la superficie, es una época del año, final de primavera, inicios de primavera, perdón, primavera, principios de verano, en el que, lógicamente, hay mucha producción fitoplanctónica y, por tanto, les traen alimentos, se ponen contentos, chocan entre ellos y hacen más o menos como nosotros, si me permiten la broma, ¿no? Cuando bebemos y tal, pues se nos pone la punta de la nariz roja y emitimos bioluminiscencia. Pues más o menos es lo mismo. Y realmente uno dice, bueno, ¿y eso por qué ha sucedido? Bueno, pues realmente por un vendaval. Es decir, que eso nos muestra que hay una conexión, un vendaval sostenido en invierno, primavera, una conexión muy rápida, lógicamente, entre la atmósfera, la superficie del océano y el océano más profundo. Y, lógicamente, eso es pésimo para la detección de neutrinos. Porque, claro, estos castillos de fuegos artificiales en el fondo marino oscuro, pues, lógicamente, ocultan cualquier posible señal. Eso nuestros amigos, los físicos de partículas, no lo tenían previsto. Pero a nosotros nos ha servido para entender algunas cosas. Vamos con las cascadas de aguas densas. En la línea de los tres tenores, el primero era la convección y el segundo son las cascadas de aguas densas de plataforma. Esta es una imagen en relieve de la parte emergida, de la zona sumergida, Golfo de León, esto sería el delta del Ebro, Menorca, y los colores pues indican la profundidad, ¿no? De menos profundo a más profundo. Soplan estos vientos fríos persistentes del norte, que en esa zona pues, son la tramontana y el mestral, enfrían las aguas de superficie, además aquí hay una circulación de mesoescala en esta dirección, antihoraria, y esas aguas de superficie pues, se hunden hacia la cuenca profunda. Y como aquí hay muchos cañones submarinos, como pueden ver,
pues lo hacen preferentemente, esto lo manda la ley de la gravedad, pues allí donde hay una depresión en el lecho marino, es decir, en los cañones submarinos, y muy especialmente en este cañón, que es el cañón del Cap de Creus o del Cabo de Creus, porque esta corriente choca con este promontorio y se desvía hacia este cañón en concreto. Estas aguas densas luego caen hacia el fondo de la cuenca y la van rellenando pues completamente, de modo que alteran las propiedades del agua que existía in situ. Y eso, como veremos, va a tener un efecto sobre algunas comunidades. De nuevo, esa rapidez, esa conexión entre la atmósfera y el océano. Vamos a ver ahora un pequeño detalle de la parte superior del cañón del Cap de Creus. Esta es una imagen obtenida con batimetría de multihaz. Las aguas de cascada, aquí estaría la plataforma continental, caen por esta pared y además, como arrastran mucha partícula de arena, pues tienen un efecto abrasivo y forman en el lecho del cañón unos surcos gigantes. Esto tiene kilómetros de longitud, decenas de kilómetros, que son pues por este efecto abrasivo, ¿no? Estas ondulaciones o surcos gigantes. Y el agua cae pues particularmente por uno de los flancos del cañón. Y eso sucede pues unos años con mayor intensidad, otros con menos, y algunos ni siquiera sucede, ¿no? Es un problema, es un efecto que está gobernado lógicamente por el régimen atmosférico. Esto está resumido en este gráfico. Este es un gráfico que publicamos hace unos años en una revista que es Nature, y entonces vemos tres parámetros muy significativos: la temperatura potencial, la densidad, la velocidad y además la concentración de material en suspensión. Y esto va de enero a abril, en este caso de 2005, y podemos ver que cuando las aguas disminuyen la temperatura, estamos de 13 hasta 9 grados, esto está medido en este cañón a 750 metros de profundidad, vemos que la densidad aumenta, la velocidad también, y luego el material en suspensión pues sigue otro patrón, pero también hay aumentos importantes. De manera que hay un conjunto de anomalías que están perfectamente sincronizadas en el tiempo. Estos son, por tanto, aguas más frías, aguas más densas y que se mueven mucho más deprisa y que caen por este cañón. Este es un corte, esto es temperatura, y las temperaturas más bajas son las que tienen estos colores azules y violetas. Esta agua densa cae pegada al fondo en forma realmente de cascada. Una cascada de agua densa, de agua turbia y además turbulenta. Aguas frías y que se mueven con rapidez. Este es el patrón de las partículas en suspensión y vemos también que hay como una lengua, como una lechada de esas partículas pegadas al fondo. Y aquí tenemos un par de cortes transversales al cañón. Este es el valle que forma este cañón, y vemos que estas aguas entran por uno de los flancos, el flanco sur, debido a este efecto promontorio de la península del Cabo de Creus. Alguien podría decir, bueno, pero esto es una medida que han hecho con unos instrumentos, con unos fondeos, en un punto, y por tanto no se puede generalizar. Bueno, de acuerdo, pero entonces es que resulta que lo hemos hecho en este mismo cañón, y en otros también, a 200 metros, a 500 metros, a 750, y vemos que para todas estas propiedades, pues simplemente este registro se repite. Por tanto, no es algo puntual de un punto, sino que es algo que afecta a todo este enorme valle submarino de más de 100 kilómetros de longitud en este periodo de tiempo, básicamente pues finales de enero hasta marzo, inicios de abril, en este momento concreto. Este artículo que publicamos le pusimos por título Flashing Submarine Canyons, ¿no? Flashing es, digamos, a chorro, ¿no? Flash, con perdón, es cuando uno tira del resorte o de la cadena, entonces limpia de golpe. Esa es la idea. Estos cañones limpian de golpe lo que hay en la plataforma continental, bajan por el talud y entonces lo arrastran hasta el fondo de la cuenca. Aquí hay algunos números que, bueno, esto en su momento pues se hizo para ilustrar de cara sobre todo a los periodistas, pero por decir una idea, en solo uno de estos eventos que duró 40 días, estos eventos de cascadas, por un solo cañón, pues resulta que bajaron 2/3 del volumen de agua que cubre la plataforma del Golfo de León. La plataforma del Golfo de León es la más extensa, por tanto la que tiene más agua encima de todo el Mediterráneo. O bien la mitad, en solo 40 días y en un solo cañón, la mitad de la descarga anual de todos los ríos que desembocan en el Mediterráneo, además de otros datos. No me alargaré. Bien, entonces eso ocurre, por tanto, estacionalmente en un momento concreto del año. Vamos a ver 4 imágenes de las 4 estaciones del año.
de las composiciones mensuales de clorofila, imágenes del satélite MODIS. Esta es de agosto y fíjense que predomina el azul, ¿no? Es el verano, el Mediterráneo azul, los turistas, etcétera, etcétera. Y solo localmente, donde hay sobre todo desembocaduras fluviales o algunas estructuras oceanográficas importantes, pues vemos otros colores, es decir, hay más clorofila, hay más productividad. Pasamos a enero, lo que era azul se ha vuelto verde, por tanto hay más productividad, más clorofila A. Vamos a pasar ahora a abril, ahora ya estamos en el rojo, por tanto justamente entre el verde y el rojo es cuando hemos visto en las diapositivas anteriores que esas cascadas que hunden las aguas de superficie se producen. Consecuentemente, estas cascadas lo que están llevando hacia abajo, además de agua y partículas inertes de sedimento, están llevando comida, están llevando alimento para las comunidades que viven a gran profundidad y que dependen de lo que les llega de arriba, por caída, o bien lateralmente a través de estos flujos. Además, bueno, se generan unos remolinos que están relacionados con estos hundimientos. Y luego ya volvemos al verano siguiente, julio, otra vez el verano azul, todos tranquilos, las cascadas ya han cerrado el interruptor y ya no funcionan. Este es un vídeo que no tiene muy buena calidad de imagen, pero que se lo quiero enseñar para que cojan una idea. Esta llegada de materia orgánica fresca, lógicamente comporta, si estamos hablando de comida, de materia orgánica, un secuestro de CO2, de carbono, perdón, un secuestro natural. Y por tanto, cuando este alimento llega al fondo, estos fondos generalmente fangosos, aburridos, con algunas marcas de bioturbación de los organismos que viven allí, pues es como si llegara el maná. Van viendo ustedes unas manchitas verdes, ¿no? Es como el maná. Entonces va llegando y fíjense, esto es una fiesta total, ¿no? Es decir, están ahí los pobres meses, incluso años, sin que les llegue alimento en cantidad, y aquí pues llega una cantidad de alimento brutal, en muy poco tiempo. El maná bíblico, pero aplicado al fondo del mar. Y además se ajusta bien con el maná porque no sucede todos los días, ni siquiera todos los años, como comenté antes. O sea, es como la lluvia en el desierto, de vez en cuando. ¿Y por allí quién vive? Bueno, pues vive mucha gente, muchos organismos, pero también viven organismos que son objeto de interés comercial, de pesca muy activa, como por ejemplo esta gamba, la gamba rosada. Los de Palamós dicen que es la gamba de Palamós, los de Blanes dicen que es la gamba de Blanes, pero es la misma especie, eso pasa en otros lugares, ¿no? Es una especie con un dimorfismo sexual muy marcado, la hembra, el macho, y el nombre científico, un poco feo, es Aristeus antenatus. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver Aristeus antenatus con lo que les he contado? Vamos a verlo rápidamente. Seguimos en el evento de 2005, estas son las anomalías en la velocidad del corriente, en la temperatura, en la materia en suspensión. Y estos son las gráficas de descargas en kilos, cada gráfica tiene una escala distinta, en los puertos que hay del norte hacia el sur, más cercanos al cañón del Cabo de Creus y ya más hacia el sur, cerca de Barcelona. El puerto de Rosas, el de Palamós, Blanes y Arenys de Mar. Entonces, fíjense que hay más o menos pues, 300, 400 kilos, va fluctuando y luego de golpe, ¡pam! No capturan, no hay, ha desaparecido la gamba. Entonces, esto coincide, se inicia precisamente cuando empieza el evento de cascada. Estas cascadas, pues lo que hacen es arrastrar la gamba o hacen que se entierre. En fin, la gamba desaparece. ¿Esto cómo se explicaba tradicionalmente? Esto es la sobrepesca. O no, la contaminación, es que la contaminación es terrible, llega a todas partes. Bueno, pero luego después, pasaban tiempo, aquí estamos desde octubre del 2004 hasta septiembre del 2005, empezaba una modesta recuperación. Se recuperaba, volvía a aparecer la gamba. En puertos más al sur hay este mismo efecto, pero, digamos, no tan marcado y sobre todo decalado en el tiempo. Lógicamente, estas aguas de cascada pues, llevan un tiempo, unos días, unas semanas, en afectar a otras zonas, pero afectan a toda la cuenca, como en aquella imagen que les dije. Por tanto, claramente, una reacción, una relación entre el vendaval, lo que sucede en la superficie, en la columna de agua, en el fondo, y en este caso, un recurso pesquero que, por ejemplo, cerca de Navidad, pues se llega a pagar hasta más de 100 euros el kilo de gamba fresca. Este recurso es muy importante en muchos lugares, en Cataluña también, en particular para mantener la flota de arrastre de fondo. Sin el Aristeus seguramente la flota de arrastre de fondo pues lo pasaría muy mal, si es que lo pasa de algún modo. Bueno, volvemos al mes de agosto. Entonces, este es un proyecto que estamos acabando de completar en estos meses, que es un proyecto que se llama
dos mares al que antes ha hecho referencia Fidel. Son el Mediterráneo y el Atlántico, y concretamente esta zona y el mar Cantábrico. Entonces resulta que los científicos, los gestores, los políticos, bla, 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 pues nos empecinamos en hacer cosas a escala mediterránea, el Atlántico, ¿no? Uno viene de Barcelona y Cádiz, hombre, esto no es lo mismo. Bueno, cuidado, es que resulta que de costa a costa hay únicamente 450 kilómetros. O sea, está al lado. Entonces, hombre, uno puede decir, bueno, pero claro, es que estos vendavales que provocan las cascadas y la convección aquí en esta zona y luego afectan a la gamba, es que solo son de aquí. Pero entonces ya nos ponemos a la altura de Dalí, ¿no? Que decía que la estación de tren de Perpiñán era el centro del mundo. No nos podemos creer el centro del mundo, sino que simplemente estas situaciones atmosféricas afectan áreas amplias y cuando tenemos estos vientos fríos del norte persistentes en invierno, pues igual afectan el este de los Pirineos y la área marina cercana como la parte occidental y consecuentemente el mar Cantábrico. De modo que, por ejemplo, si miramos abril, ya no miramos únicamente esto, miramos este otro lado, vemos que los colores indicativos de la productividad elevada en las dos zonas, pues más o menos se producen en la misma época. Eso nos debo plantear una hipótesis de trabajo, no profundizaré más sobre esto, pero simplemente esto representaría el Mediterráneo, las cascadas que llevan alimento, las gambas, y en cambio en el Cantábrico lo que se produce es una profundización de la capa de mezcla y la hipótesis de trabajo que tenemos es que por estas teleconexiones atmosféricas pues que esto llega a afectar a algunos de los recursos pesqueros más valiosos. Y concretamente aquí la especie objetivo es la merluza. Y estamos ahora mismo pues desmenuzando datos de descargas de merluza para ver si realmente nos cuentan una historia tan bonita como la del Mediterráneo con la gamba. Y eso lógicamente pues tiene o puede tener unas repercusiones directas para la gestión de los recursos vivos. Ese es el proyecto que ahora mismo está en curso. Paso al tercer tenor, ya nos queda poco, el Levante, los temporales de Levante. Bueno, otra vez en esta zona, pues lógicamente los temporales de Levante, ese viento que sopla desde Italia, viento húmedo, llega a los relieves costeros, lógicamente lo levanta, entonces provoca la condensación y entonces siempre los levantes coinciden, en esta zona, coinciden con episodios de lluvias intensas, con temporales de mala mar que acostumbran a provocar daños en la costa, veremos algún ejemplo, y lógicamente pues con la carga de material en suspensión de las aguas costeras. Entonces vamos a ver qué sucede con estas aguas. Esto está representado aquí, y a estas flechas nos indican que de alguna manera estos cañones submarinos pues también son vías de escape preferente para estas aguas cargadas de sedimento, procedentes de los ríos y de la propia resuspensión en la costa y en el lecho marino. Esta es una animación de un temporal, que fue el temporal del siglo, que se produjo a finales de diciembre del año 2008, y el pico estuvo el día de San Esteban, el día 26. Esta es una animación, esto es la altura de ola, la altura significativa, y vamos viendo cómo ya estamos en el día de Navidad, va aumentando la altura de ola, y aquí ya tenemos unas olas significativas de 8 o 7 metros, hay un primer golpe, un segundo, luego se va reduciendo, y finalmente pues ya acaba desvaneciéndose ese temporal. Ese fue un temporal tremendo, hubo una docena de muertos, y hubo muchos daños en la costa. Esta es una animación de nuestros amigos de la Universidad de Cantabria, con los que publicamos un trabajo recientemente sobre los efectos de este temporal. Para acabar de ilustrarlo, bueno, he puesto este par de registros de boyas de oleaje. Esto es la altura en metros y estos son las fechas, el día 24 hasta el día 31 de diciembre. En rojo es la altura máxima de ola, por tanto estamos hablando de olas de 14 metros y pico. Esto en Palamós, en Blanes de 8 metros, estos son olas enormes. La altura de ola significativa, que es un cálculo que se hace a partir del promedio de las olas más altas, pues en este caso fue de 7,5 metros y en este no llegó a 5. Son alturas, en todo caso, muy, muy importantes. Y vemos que la punta estuvo precisamente con olas de encima de 2 metros, pues el día de San Esteban, el día 27 y el día de los Santos Inocentes, sobre todo, ¿no? Se calculó el periodo de recurrencia y efectivamente se vio que para este oleaje pues el periodo de recurrencia, de acuerdo con los datos existentes, era de más de un siglo. Por tanto, lo de temporal del siglo, en este caso, hablando estrictamente, es correcto. Nada, 3 o 4 fotos. Esto es en Cadaqués, antes hablé de Dalí, pues por aquí andaba el hombre.
Y esto, pues bueno, es el puerto de Cadaqués. El temporal socavó la base de este muro de defensa y cuando iba el camión de bomberos a atender una emergencia, pues hubo que atender al camión de bomberos porque generó una emergencia, ¿no? Cosas que suceden, un socavón. Esto ya es un poquito más al sur, esto es en Blanes, y este es el paseo marítimo, y bueno, todavía se ve aquí un poco de oleaje, y pues bueno, este paseo marítimo, a raíz de este temporal de levante, levantada, decimos allí, pues lógicamente también acabó muy dañado, ¿eh? Es algo recurrente. Pero vamos a ir ahora al fondo del mar. Esto es en la zona de Tossa de Mar, cerca de Blanes, y esto es un bolo, aquí ven los submarinistas que dan una idea de la escala, y vamos a ver los efectos de ese temporal, como temporal ilustrativo, en el fondo del mar. Si vemos esta roca, vemos que de aquí para arriba pues se ve que hay una cantidad enorme de organismos incrustantes, nos lo indica el color, y de aquí para abajo parece como si hubieran pasado un estropajo o una manguera de estas abrasivas y ha desaparecido todo, está blanco. Bueno, eso es porque el fondo del mar, antes del temporal, el fondo que ahora está aquí, pues estaba esta cota y todo esto estaba enterrado por sedimento. Se midió la diferencia de profundidad, que resultó ser de más o menos unos 3 metros de profundización. Por tanto, se ha removido en toda esta plataforma continental un volumen enorme de sedimento, de arenas, y podemos plantearnos dónde fue a parar. Pero no solo eso, sino que en el Mediterráneo hay unas plantas endémicas, y concretamente una de ellas es la Posidonia oceanica. Aquí vemos una pradera de Posidonia oceanica en buena salud. Después del temporal, la pradera era esto. Es decir, un pedregal, una gravera, pues simplemente que enterró, que abrasionó, que arrastró, que rompió, que destrozó toda esa pradera de Posidonia que ahí existía. Y lógicamente, pues uno puede preguntarse, o debe preguntarse, esto es en Tossa también, debe preguntarse, bueno, ¿y entonces qué pasó con todo lo que había aquí? Bueno, pues lo que pasó es lo que vimos gracias a unos fondeos que teníamos, estos puntos negros, a lo largo de un cañón submarino, que es el cañón de Blanes. Las fotos son de aquí, de Tossa, y lo que vimos es lo siguiente: los efectos del temporal de levante en aguas profundas. Este gráfico lo voy a pasar rápido, pero bueno, para dar un poquito una idea del tipo de datos con los que trabajamos, pues aquí tenemos unos registros de superficie y unos registros de profundidad. Esto es la velocidad del viento, esto es la altura significativa de ola, en Blanes y Palamós y Blanes, lo vimos antes, esto es la precipitación, importante, muy concentrada en el tiempo, y esto es la descarga fluvial, que viene un poquito más retrasada, pero también una crecida importante de este río, del Tordera. Y esto es a profundidad, y tenemos datos de velocidad de la corriente a 300, 1200 y 1500 metros. Entonces vemos que esta punta, que está entre el 26 y el 27, la encontramos a 300 metros, a 1200 y un poquito más retrasada a 1500 metros. Por tanto, ese temporal costero de Levante también tiene sus efectos pues a gran profundidad en esta zona, en estos cañones submarinos concretamente. Pero esto lo vemos aquí a nivel de corrientes. Este gráfico no entraré en detalles porque es un pelín más complicado, pero simplemente decirles que el eje horizontal es el tamaño de grano y que los granos más pequeñitos están aquí, y que el color rojo es la concentración, el flujo, mejor dicho, el flujo de carbono orgánico durante el temporal. Entonces fijémonos que a 300 metros, a 1200 y a 1500, donde hay más carbono orgánico, más alimento, más materia orgánica, es precisamente asociado con los tamaños de grano más pequeños, y eso lo encontramos a todas las profundidades. Bueno, ¿eso qué significa? Pues que ese temporal de levante costero, parecido a como hacían las cascadas submarinas, pues inyectó grandes cantidades de carbono orgánico, en este caso de origen marino, algo de origen continental, asociado sobre todo con estos tamaños, ¿no? Creo que en castellano se dice el perfume o la esencia en tarro pequeño se vende, ¿no? Allí en Cataluña decimos que en el pot petit, en este caso en las partículas más pequeñas, es donde está la buena confitura, ¿no? Pero bueno, es lo mismo, la idea es la misma. Y bueno, y a esto le llamamos el efecto Robin Hood, el señor este tan peliculero. ¿Y qué hacía el amigo Robin Hood? Pues hacía aquello de robar a los ricos, es decir, en este caso serían las comunidades de aguas someras, muy productivas, que están pues, en zona fótica, les llega la luz, y eso se lo daba a los pobres. Y en este cuento, ¿quiénes son los pobres? Bueno, pues son las comunidades de aguas profundas que están ahí pues esperando el maná o esperando que Robin Hood pues les ayude un poquito a su sostenimiento a largo plazo. Vamos ya acabando, vamos con el cuarto tenor,
Aquí tenemos unos pesqueros de arrastre. Vamos a volver al cañón submarino de la Fonera, este que está en el triángulo, y voy a explicar muy rápidamente un pequeño experimento que hicimos aquí. En azul es el eje del cañón, esta es la zona aquí arriba en naranja donde se efectúa arrastre, y en medio es la vertiente del cañón. Entonces hay una serie de cárcavas, como vimos en la imagen al comienzo, y eso hace pues que los materiales que levantan los barcos pues vayan arrastrándose por el fondo y caigan más o menos en esta zona procedentes de distintas direcciones. Y en esa zona, junto con nuestros colegas del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, pues bueno, se puso ahí una boya, un fondeo, con un aparato que se llama un correntímetro Doppler, mirando hacia el fondo, y un conjunto de sensores de turbidez, para ver qué sucedía concretamente en esta zona. Esto lo publicamos en 2012 y el primer autor es Pere Puig, del ICM. Aquí tenéis, o aquí tienen ustedes, bueno, un registro de lo que se vio en este fondeo. Esto va desde el mes de mayo de 2011 hasta el mes de septiembre. Cada uno de estos colores es una altura sobre el fondo, o sea, 5 metros, 20 metros y 50 metros. Y aquí las alturas son algo distintas. En este caso es la concentración de material en suspensión y en este caso la velocidad. Y vemos que, en general, siempre que aumenta la concentración del material en suspensión, aumenta la velocidad. ¿Y eso por qué es? Pues porque las aguas cargadas de partículas en suspensión son algo más densas y por efecto de la gravedad pues tienden a moverse más deprisa. Vamos a entrar en detalle. Vamos a ver eventos diarios. Entonces, bueno, otra vez, el material en suspensión, 5, 20 y 50 metros, y la velocidad 12, 40 y 80 metros. Y entonces vemos que sobre todo afecta al azul y al rojo, es decir que más arriba de 20 metros pues también debe haber suspensión, pero sobre todo es por encima, 20 metros por encima del fondo. Entonces vamos siguiendo este registro que va del 9 al 22 de junio y vemos que hay unos eventos de resuspensión y picos de corriente el jueves, el viernes, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y así. En cambio el sábado y el domingo no. Ostras, la naturaleza es que también hace fiesta, ¿no? Descansa. Como dijo, ¿no? Bien, pues no, es que resulta que el sábado y el domingo pues hay algunas actividades pues que no se practican, ¿no? Por ejemplo, la pesca de arrastre. Pero bueno, vamos a verlo con un pelín más de detalle. Y esto es el registro de estos sensores de un día, del 21 de junio. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo que a las 12, a la 1, a las 2, por la madrugada, nada, muy quieto, muy bajo. Pero luego, un poco más allá de las 8, entre las 9 y las 10, ¡pam!, se levanta. Mucho sedimento en suspensión y la corriente aumenta. Después vuelve a decaer, tanto el uno como el otro, y luego al cabo de un ratito hay otro pico más pequeño. ¿Eso por qué es? Bueno, pues porque esto corresponde a la primera calada de los pesqueros, levantan, arrastran y tal, y luego, como tienen que entrar a puerto a una hora concreta, pues venga, a ver si nos da para una segunda, más cortita y más rápida. ¿De acuerdo? Y eso vemos, pues, que es un efecto, en este caso de este cuarto tenor, el hombre, y en este caso, pues bueno, yo como soy geólogo de formación, pues el hombre como agente geológico, porque está continuamente removiendo el fondo y haciendo que se transporten materiales de todo tipo, también contaminantes, pues hacia lugares más profundos. En esa misma zona hicimos pues una batimetría muy detallada. Aquí está marcada la isóbata de los 800 metros y vemos que de 800 metros para abajo el relieve es muy accidentado. De 800 metros para arriba, según donde lo ves y según donde no. Y especialmente en esta zona aparece muy suavizado. Aquí también, en algún punto también, pero en general no. 800 metros, 800, 900, es el límite máximo de profundidad donde faena la flota rastrera en la zona. Esta es otra imagen del mismo cañón submarino y vemos, es una imagen cenital, la misma isóbata, y vemos esta zona muy suavizada, esta zona no tanto, y estas pues ya no. Pues esto que nos está diciendo, bueno, pues nos está diciendo algo, que aquí está sucediendo algo, y eso pues se ha podido, digamos, se pudo solventar gracias a estos datos recogidos, al experimento que les comenté. Esto es un mapa de pendientes, estos colores azules son las pendientes más suaves y estos son datos de BMS, son los datos de cajas azules, los datos de lo que se llama el Vessel Monitoring System, BMS, o Sistema de Seguimiento de Buques.
Esto es un sistema que se implementó en el marco de la política pesquera común de la Unión Europea y pues que los países pues tienen centros de seguimiento de pesca. De esto Eduardo Valguería sabe mucho más que yo. Y bueno, y por tanto pues permiten saber los buques que llevan cajas azules, que por obligación lo llevan casi todos los arrastreros de cierto tamaño, pues dónde está faenando, de dónde viene, a dónde va, si está parado, si va a atracar, si no sé qué, no sé cuántos. De modo que nosotros pues tuvimos la colaboración de la Secretaría General de Pesca y nos facilitó los datos de posición. Esto amarillo, estos son nubes de puntos. Cada punto representa una posición de un buque. De modo que podemos determinar la actividad aplicando una serie de filtros. Concretamente, nosotros nos centramos en los buques dedicados a la pesca de la gamba rosada, de Aristeus antenatus, y filtramos, por ejemplo, para velocidades de menos de 5 nudos, de menos de 3,5 nudos. Esas son velocidades a las que los buques están faenando. Velocidades superiores que están yendo o volviendo de puerto o cambiando de caladero. Se siguió un total de 55 buques y esto a lo largo de 4 años. En total, después del filtrado, que también filtramos para zonas poco profundas de plataforma y también para velocidades, lógicamente, los que iban más rápido los quitamos, sacamos pues del orden de 53.000 puntos, que más o menos, si hacen las cuentas, equivale a unos 1.000 puntos por buque de media, ¿no? Entonces, claramente, pues este suavizado del lecho marino pues corresponde al efecto de planchado, de alisado del fondo de la flota pesquera. Hicimos también unas inversiones con el Iropus 1, el ROP del IEO, fue la campaña inaugural, en la cual conseguimos llevar este buque. Eduardo estuvo a bordo justo antes de que saliéramos a la mar, lo hicimos en un buque gestionado por el CSIC, el Sarmiento de Gamboa, por allí unos chicos de la universidad metiendo bulla, en fin, todo salió muy bien. Hicimos esta inversión y este es un fondo no arrastrado a 1.110 metros de profundidad en el cañón de la Fonera. Este es otro fondo no arrastrado, moderadamente inclinado, en el mismo cañón a 963 metros. Y esto es la pista de esquí. Esto es un fondo arrastrado, fondo de barro a gran profundidad. En esta misma zona, el cañón de la Fonera, 770 metros. Fíjense cómo cambia completamente el paisaje. Esto es otro, en el cañón del Cabo de Creus, a 540 metros, y este ya es el último, a 755 en el cañón de la Fonera. De modo que la flota rastrera, aparte de todo lo que se quiera, pues está teniendo un efecto sobre el lecho marino, sobre el relieve submarino, parecido al del arado de tierras en tierra firme, ¿no? De hecho, los pescadores, los arrastreros, en sus caladeros, pues van moldeando el fondo y lo aterrazan, de modo que, bueno, les es más fácil pues hacer las pasadas para conseguir las capturas que buscan, ¿no? Pero hay una grandísima diferencia y es el ritmo. Es decir, en tierra, pues las laderas de las montañas pues se aran en secano pues una vez al año, algún año ni se aran, como mucho 2 veces, pero es que en el fondo del mar es cada día, en según qué caladeros, varias veces, otro día y el otro y el otro y el otro. Cuando hay regulación descansan los fines de semana, pero cada día, cada día. Por tanto, el ritmo, la velocidad con la que se está produciendo este cambio del paisaje submarino es mucho mayor en el fondo del mar. Eso pues significa que pasamos de un patrón del relieve perpendicular, o sea, las cárcavas, a un patrón paralelo a las curvas de nivel, a las isobadas, las terrazas, ¿no? Es un cambio brutal. Pasa que como está ahí en el fondo y no lo vemos directamente, pues bueno, pues parece que no sea tan relevante. Eso tiene otro efecto y es que remueve, rompe, ¿cómo vamos? Vale, pues estaré en 2 minutos, sí. Se lleva esa capa más blanda, como el suelo en tierra, y lógicamente pues eso también tiene un efecto sobre el conjunto del ecosistema. Esto también es una foto, esto no es un error, esta imagen no es ningún error, esto es una foto tomada también desde el ROP, desde el vehículo operado remotamente, no tripulado, del IEO en esa campaña, a casi 600 metros de profundidad, a unas millas de donde estaban faenando un par de arrastreros. Lo que se ve es esto. Es como estar en la niebla, ahí en una niebla oscura, muy cerrada, y no ves absolutamente nada. Voy a hacer otra analogía, aprovechando el tema de la agricultura, y es que no sé si algunos de ustedes han oído hablar de las Dust Bowl o cuencas polvorientas. Eso, aquí hay unas fotos históricas, eso fue una situación que se dio en el medio oeste americano, y eso se debió pues al arado masivo
de las tierras y a la destrucción, de alguna manera, de la capa de suelo más fértil. Y además coincidió con un periodo de sequías, ¿no? Entonces pues se generaron unas tremendas tempestades de polvo que arruinaron pues a toda la gente que vivía de esa agricultura, ¿no? Y de algún modo pues lo que está sucediendo en el fondo del mar es algo parecido. O sea, estamos yendo desde las cuencas polvorientas al tierra al océano polvoriento. Es decir, un océano en el que continuamente hay material en suspensión, y eso lógicamente es una alteración del hábitat pelágico y también bentónico mayúscula, sin precedentes en la historia. En este trabajo que publicamos en 2012, pues bueno, también nos dedicamos a hacer una búsqueda bibliográfica de los lugares del mundo. Solo mirábamos los taludes submarinos, que es la franja más estrecha de los márgenes continentales. Miramos los taludes donde se practicaba la pesca de arrastre de fondo y bueno, y vimos pues que más o menos pues no hay ningún lugar libre de esa actividad, ¿no? Y como mínimo pues nos dio del orden de 4.4 kilómetros cuadrados, millones de kilómetros cuadrados, que es unas 5 veces la superficie de España. Pensamos que este valor está muy subestimado porque no todas las actividades de pesca de arrastre, digamos, están en la biografía asequible, digamos, para el común de los mortales o de los científicos, ¿eh? Por tanto, es un tema que tiene una relevancia global, no es una anécdota de un lugar de España o de un lugar de un cañón submarino. Y esto tiene otra lectura. Ahora hace tiempo en varios ámbitos se habla de los tipping points, de los puntos de no retorno. Bueno, pues aquí estamos ante un punto de no retorno cuyas consecuencias son tremendas, lo vemos expresado en el relieve, en los flujos de partículas, pero seguro que tiene unas consecuencias enormes para contaminantes. Estamos trabajando ahora en temas de microplásticos, por ejemplo, porque claro, removilizan todo, y eso pues alcanza prácticamente a todas las cuencas oceánicas del planeta. Ya acabando, pues bueno, otras cosas interesantes ligados con estos 3+1, los 4 tenores. El cuarto, que es el último que llegó, es el que va a mayor ritmo, el que va más acelerado, somos nosotros. Bueno, aquí ven una fotografía, que esto que parecen, no sé, melones o calabazas o no sé qué, eso no es otra cosa que un cementerio de erizos de mar a gran profundidad, ¿no? Son las carcasas de los erizos, y esto está en el Cañón de la Fonera a 1100 metros. Esto es de julio de 2011, y aquí no había rastreros cerca, por eso pudimos verlo, no estábamos en la niebla. Y esto es una fotografía, aquí he puesto cementerio entre comillas, en realidad es un vertedero como tantos hay, ¿no? Y entonces, bueno, encuentras desde el carrito del súper hasta 1000 cosas, ¿no? Es increíble lo que encuentras. Y tenemos el convencimiento, y hay hoy mismo me han dicho que ha salido un artículo ya, bueno, han aceptado un artículo nuevo, pues de que realmente estos 3 tenores más 1 removilizan también la basura, los contaminantes, todo. Y todo esto pues lo vamos, digamos, vertiendo y repartiendo por el océano global, Y nada, y aquí puse una cosita en el resumen que era lo del azar que no existe, y si existe, existe poco. En realidad quería decir que bueno, recurrir al azar generalmente suele ser una admisión de nuestra ignorancia para entender y explicar las cosas. Y nada, esto es todo, ya volvemos a la superficie, y aquí nos entretenemos con algunos amigos, algunos organismos bioluminiscentes. Dar las gracias, esto es un resumen muy rápido de muchos años de trabajo, pues a la gente de mi grupo, amigos, colegas, compañeros, etcétera, y bueno, y simplemente decir pues que juntos pues hemos ido aprendiendo, dándonos algún tropezón, algún cabezazo, pero en fin, así hemos ido avanzando. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Miquel. Aunque estamos digamos, fuera de tiempo, yo abriría un pequeño turno de preguntas de 5 minutos. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Eduardo. Voy a abrir el fuego. Una pregunta probablemente ignorancia. ¿Coincide la época del boom fitoplanctónico con la época de las grandes convecciones, ¿no? Y esencialmente sí. Eso, ¿no? Porque teóricamente hay un traspaso de nutrientes en la superficie, al mismo tiempo se produce un boom fitoplanctónico que tiene un requerimiento de esos nutrientes. Sí. La explicación que damos es que, lógicamente, cuando hay la convección, lo que haces es activar el ascenso hacia la superficie de aguas profundas,
que tienen nutrientes no utilizados, y entonces generan ese bloom y luego ya lo vuelven a recircular para abajo. Y entonces abajo es cuando realmente sirve de alimento pues, para las comunidades de aguas profundas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Busta. Pero pregunta en francés, Miguel puede traducir. Muy bien, sí. Muchas gracias. Miguel, tout d'abord, je suis content d'assister à cette conférence. On s'est pas vu depuis 90, les années 90. Ma question concernant la formation des eaux profondes. Le schéma que vous avez montré sur la mer Catalane et le niveau du golfe du Lion, est-ce que c'est un schéma qui peut être aussi appliqué à la partie orientale de la mer Méditerranée ou ligne du marge du sud? Sí, oui. Sí. De hecho... Aussi la question espagnole. Sí, bueno, me pregunta si esto que se ha visto en esta zona del Golfo de León, margen norcatalán, si se puede aplicar a otras regiones del Mediterráneo y en particular del Mediterráneo oriental. Entonces la respuesta es que sí. Y del sur. Y del sur. Ok. Del sur, no. Del Mediterráneo en general sí. Es decir, si uno se fija en la geografía, simplemente mirando un mapa, el Mediterráneo es un mar que está pues, orientado a grandes rasgos de este a oeste, ¿no? Entonces tiene como tres protrusiones, como tres prolongaciones hacia el norte. Una es la del Golfo de León, la otra es el mar Adriático y la otra es el mar Egeo. ¿De acuerdo? Por tanto, por un tema de circuitos atmosféricos y de posición geográfica, estas tres zonas, digamos, están sometidas, igual que el Cantábrico, al influjo de estos vientos fríos de origen polar o de Centro Europa, que soplan pues, en invierno, final de invierno, primavera a veces, y que por tanto enfrían las aguas, las densifican y provocan su hundimiento. Entonces, justo ahora también estamos trabajando en un artículo en el que en el año 2012 se produjo un cascading, unos hundimientos de este tipo de cascadas simultáneo en todo el Mediterráneo. Se produjo en el Golfo de León, se produjo en el Adriático y se produjo en el mar Egeo. Por tanto, claro, esto es también, yo diría, pues, abrir los ojos, ¿no? Porque la idea de cómo se forman las aguas profundas que salen por Gibraltar hacia el Atlántico y tal, bueno, pues era una y en estos años ha ido cambiando. Y tener realmente este motor, ¿no? Este motor de estos focos de formación de aguas frías, que unos años funciona más uno y menos el otro, pero hay años en que los tres se activan a la vez, bueno, es como el que va en un buque, pues bueno, si vas a un motor, pues sabes lo que puedes dar, pero si vas con todos los motores, pues también das mucho más, ¿no? Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Gracias. Je parle trop vite, peut-être? No, sí, correcto. Gracias. Última pregunta, si la hay. Sí, Antonio me parece, ¿no? Sí. Un poco por curiosidad, Miguel, por aquello de una cierta relación rara, amor-odio que tengo yo con la gamba roja, has estado comentando que cuando se produce el efecto cascada ese de agua que va en profundidad, desaparece la gamba roja, o sea, no se captura. No me ha quedado muy claro, ¿tú qué opinas? ¿Por qué eso ocurre? Bueno, esto saben más los biólogos con los que hemos trabajado, ¿no? Pero hay un dicho yo lo he oído en Brasil, que más o menos dice así, dice, o camarao que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? Pues más o menos es una posibilidad. Y de hecho aquí hay un tema que quizá está pendiente de comprobar, y es, bueno, si solamente las arrastra y van a otro lugar, o si las arrastra y las entierra y las deja mal, ¿no? En fin, en mal estado, o las mata directamente, ¿no? Entonces, una cosa a verificar sería las capturas en otros puertos no afectados, o sea, fuera del área de influencia de estas cascadas. Por ejemplo, hacia el sur. Cartagena, Denia, etc. Esa sería una vía. Otra cuestión es que no lo he contado hoy porque, en fin, no da tiempo de todo, pero sí que se ha visto que estos efectos de cascada son como el fuego regenerador en el bosque. O sea, primero pues queda todo quemado y en muy mal estado, pero luego esto ayuda a la regeneración. Entonces se ha visto, los que estudian las capturas de gambas, con los que hemos hecho estos últimos proyectos, Jean Batista Company, Cisco Sardá, etcétera, pues se ha visto que realmente entre 3 y 5 años después de un evento intenso de cascadas aumenta muchísimo el reclutamiento y luego subsiguientemente
las capturas se disparan. Eso tampoco es muy bueno, porque entonces el precio baja, ¿no? Pero estos ciclos se ve que afectan a todo lo que es el ciclo vital de esta especie y probablemente de otras. Muy bien, muchas gracias, profesor Canals. Le pediría un nuevo